Dios te dice hoy, duerme en paz. Si la noche te encuentra con el corazón acelerado, la mente llena de dudas y las manos apretadas por el peso de tantas responsabilidades, escucha esta palabra. Dios te dice hoy, duerme en paz. No es una frase bonita para cerrar los ojos. Es una invitación divina a soltar, a confiar, a entregarle lo que no puedes sostener. Hoy quiero hablarte con ternura y firmeza. Tu descanso importa para Dios, y Él quiere enseñarte a recostarte en su cuidado. La noche trae consigo un silencio que a veces amplifica los miedos. Las cuentas sin pagar, la conversación que quedó a medias, ese diagnóstico que aún no tiene respuesta, las heridas que duelen en la memoria. Todo parece cobrar vida cuando la casa se queda quieta. Muchos intentan apagar la intranquilidad con pantallas, preocupaciones nuevas o soluciones apresuradas. Otros simplemente se resignan a pasar la noche contando pensamientos como si fueran ovejas que no quieren dejarse pastorear. Pero hay otra voz, una que atraviesa la oscuridad sin hacer ruido, y esa voz dice, duerme en paz. Salmos 34:17 nos recuerda que los justos claman, y el Señor oye, y los libra de todas sus angustias. No es un hechizo. No basta con mover los labios y repetir palabras para que las cosas desaparezcan. Clamar es, más bien, abrir el pecho y dejar que la verdad de Dios entre en la habitación de nuestras angustias. Clamar es reconocer que hay límites en nuestras manos y grandeza en la suya. Cuando David, desde la profundidad de su alma, alzó su voz en medio de persecuciones y pérdidas, no lo hizo para impresionar a nadie. Fue un acto honesto de dependencia. Él sabía que en la confesión de su fragilidad, Dios puede obrar. Clamar con fe tiene características sencillas y prácticas. No requiere discursos elaborados ni frases a prueba de error. Exige verdad, nombre y entrega. Verdadero clamor implica nombrar lo que nos duele. Señor, tengo miedo por mi familia. Señor, no sé cómo saldré de esta deuda. Señor, mi corazón está cansado. Decirlo con palabras propias, desde la garganta y no solo desde la mente, libera una tensión que la mente no puede soltar sola. Y cuando ese clamor nace del corazón, hay una promesa que lo acompaña. El Señor oye. Hay personas que me han contado cómo, en una madrugada insomne, simplemente pusieron en palabras lo que los paralizaba, y al hacerlo, sintieron una paz distinta. No siempre llegó la solución inmediata, pero sí una calma que permitió descansar. Esto es importante. El descanso que ofrece Dios no siempre borra la circunstancia en el instante, pero sí cambia la relación que tú tienes con ella. Mientras tu problema espera una respuesta, tu alma puede encontrar reposo en la presencia de aquel que te dice, duerme en paz. ¿Cómo clamar de manera que no sea una mera repetición sino un encuentro? Primero, sé concreto. Identifica la carga y nómbrala. Segundo, sé honesto. Las grandes palabras no sustituyen la sinceridad. Tercero, obedece al silencio. Después de clamar, permanece unos minutos en calma, permitiendo que la palabra y la promesa de Dios calen más allá de tus pensamientos. Cuarto, recuerda que clamar no significa suprimir la responsabilidad humana. A veces clamar viene acompañado de pasos prácticos que Dios inspira. No te culpes si no encuentras la respuesta. La confianza se aprende y se practica. Quiero contarte una historia breve que ilustra esta dinámica. Había una mujer llamada Clara, madre de 2 hijos, que trabajaba hasta tarde para sostener la casa. Con la llegada de una enfermedad leve en uno de sus hijos, la preocupación la consumió. Noches en vela, decisiones médicas que tomar, llamadas por resolver. Una madrugada, agotada, se sentó en la cocina. Escribió en una hoja cada cosa que la mantenía despierta. Nombres, números, miedos, y luego, con la hoja en la mano, habló con Dios tal y como era, sin adornos. No prometió soluciones, ni exigió milagros.
simplemente expuso su confianza y soltó la lista al Señor en oración. Aquella noche descansó con menos peso en el pecho. La circunstancia no había cambiado por completo, pero algo dentro de ella sí. La certeza de no estar sola. Si esta palabra toca tu alma, te invito a un gesto ahora mismo. Escribe en los comentarios: dejo todo en manos de Dios, confío en Él, amén. No es una fórmula mágica, es una declaración pública de entrega que puede fortalecer la fe propia y la de otros que leerán tu testimonio. Comparte esa frase como un acto de comunidad. Cuando uno suelta, otros aprenden a soltar. Sigamos, porque hay más de la palabra que sostiene esta invitación al descanso. Salmos 55:22 dice: Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No permitirá para siempre que el justo sea sacudido. Y Pedro, en su carta, añade con delicada urgencia: Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera Pedro 5:7. Estas palabras no son meros consuelos, son una guía práctica para vivir. Echar sugiere acción. No es resignación pasiva, sino entrega consciente. No es decir quizá o tal vez. Es depositar y confiar en que Dios sostiene. ¿Qué significa en la práctica echar nuestras cargas? Empieza por identificar lo que cargas. Muchas veces vivimos con una mochila invisible llena de expectativas, culpas, recuerdos y proyectos inconclusos. Te propongo un ejercicio sencillo. Toma papel y lápiz antes de acostarte. Divide la hoja en columnas. En la primera, escribe lo que te preocupa. En la segunda, escribe lo que puedes controlar. En la tercera, escribe aquello que solo Dios puede llevar. Al ver la lista, la tensión cambia porque la inteligencia humana encuentra sentido al repartir responsabilidades. Luego, con humildad, ora y declara que entregas lo que no te corresponde sostener. No es un ritual mágico, es una disciplina de fe que entrena al corazón para confiar. Obstáculos para echar las cargas suelen nacer del deseo de control. Tendemos a creer que si no estamos pendientes, la casa se cae, el trabajo se pierde, la familia se desordena. Esa creencia es comprensible, pero limitada. La confianza en Dios no anula la sabiduría ni la prudencia. Más bien, la enmarca en una perspectiva donde el resultado último no depende exclusivamente de nuestra vigilancia. Confiar no es abandonar el esfuerzo, es dejar la carga que nos quema a quien puede sostenerla sin fatiga. Permíteme traer el ejemplo de José, cuya vida tuvo jornadas de dolor y noches largas de incertidumbre. Fue vendido como esclavo, acusado injustamente, olvidado en una cárcel. Durante años, su futuro pareció suspendido. Sin embargo, José no vivió angustiado eternamente. Supo mirar la mano de Dios trabajando aún en la piedra fría de su celda. Con el tiempo, su fidelidad y su mirada a Dios lo condujeron a un lugar donde pudo cuidar no solo de su familia, sino de naciones enteras. No digo con esto que todo sufrimiento será recompensado de inmediato en términos visibles. Digo que la fidelidad y la dependencia de Dios reconfiguran la historia personal. José es un testimonio de que la entrega no es fracaso, sino vía. Otro ejemplo. Abraham y Sara atravesaron la espera. En la incertidumbre de no ver la promesa cumplida, tuvieron que aprender la paciencia que confía. A menudo nos desesperamos porque queremos ver ya la resolución de aquello que nos ocupa. La Escritura nos llama a permanecer en confianza aunque las señales tarden. Esa espera activa, no pasiva ni evasiva, es parte del entrenamiento espiritual que nos conduce a una paz que permite dormir. Hay también una dimensión emocional. Muchas cargas no son solo tareas o números, son heridas que no cicatrizan. Ahí entra la promesa del Salmo 147:3, que nos recuerda que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
La sanidad no siempre es un acontecimiento espectacular. Suele ser un proceso lento y tierno, como cuando se cura una herida que, con tiempo y cuidado, deja de doler. La presencia de Dios en esa reparación es variable. A veces sentimos alivio súbito. Otras, una paz gradual que aparece mientras damos pasos de perdón, confesión y arrepentimiento, y mientras permitimos que el Espíritu haga su obra interior. Quizá estás pensando, ¿todo eso suena bien? Pero, ¿cómo lo aplico concretamente antes de ir a la cama? Aquí comienza la práctica que conecta directamente con dormir en paz, y quiero proponerte algunos pasos claros que en breve desarrollaremos juntos. No son recetas, son hábitos espirituales que ayudan a preparar el corazón y la mente para descansar. Antes de explicar los pasos, quiero detenerme en una barrera común: el sentido de culpa. Muchas personas no duermen porque sienten que no han hecho lo suficiente, que han fallado en algún rol, como padre, pareja, trabajador o amigo. La culpa puede ser destructiva si se convierte en autoacusación constante. La sana convicción conduce al cambio. La culpa perpetua solo roba la paz. La gracia de Dios nos confronta con amor, no con condena. Cuando admitimos errores, pedimos perdón y hacemos lo que esté a nuestro alcance para reparar. Podemos entregarlos con esperanza. Esa entrega es el puente que nos permite descansar. Una experiencia de la vida real ilustra esto. Pedro, un hombre de mediana edad, vivió años cargando la culpa de una relación rota con su hijo. Intentó enmendarse de muchas maneras, algunas torpes, otras sinceras. Llegó un momento en que, después de pedir perdón una vez más, decidió dejar el resultado en manos de Dios y seguir mostrando amor con constancia. No garantizó la reconciliación inmediata, pero ganó tranquilidad para dormir. La paz no siempre llega con la resolución humana, pero sí con la certeza de que has hecho lo que puedes y que Dios vela por lo que no está en tus manos. En esa posición, dormir en paz es posible. Quiero decir algo a quienes temen que dejar las cosas en manos de Dios sea sinónimo de inacción. Confiar no es sinónimo de pasividad. Es posible planificar, actuar con sabiduría, pedir consejo y al mismo tiempo confiar el resultado a Dios. Es un equilibrio entre responsabilidad y dependencia. La fe sana incluye ambas dimensiones, manos activas y corazón reposado. Ahora, entrando en un terreno más práctico y cotidiano, imagina que la noche está por caer y ya sientes el peso de los pensamientos. Te propongo un pequeño ritual reparador que hemos mencionado antes en otras palabras, y que quiero desarrollar contigo paso a paso. Toma un cuaderno o una hoja y divide tu tiempo entre 3 acciones: confesar, agradecer y soltar. Confesar aquello que te agobia o que no manejaste bien. Agradecer por lo que se sostiene en tu vida, aunque sea pequeño. Y soltar, expresando en oración que depositas esas cargas en manos de Dios. Estas 3 acciones no son una fórmula mágica. Son un acto de entrenamiento espiritual que enseña al corazón a priorizar la paz. En este punto, antes de continuar con más aplicaciones y reflexiones bíblicas que sostendrán el reposo de tu alma, quiero detenerme en una oración breve para pedir dirección y calma. Señor, muéstranos hoy cómo confiar en ti. Enséñanos a entregar lo que nos aplasta y a descansar en tu cuidado. Padre, toma nuestras listas, nuestras noches sin consuelo, nuestros temores. Danos la gracia de dormir bajo tu guardia. Amén. Al retomar, profundizaremos en cómo la presencia de Dios en medio de la prueba, como nos asegura Isaías 43:2, que promete compañía en las aguas y en los fuegos, transforma la experiencia de la noche. También veremos cómo la práctica de colocar al reino de Dios en primer lugar, conforme a Mateo 6:33, reordena prioridades y reduce la ansiedad que roba el sueño. Pero antes de avanzar, quiero que te quedes con esta cuestión. ¿Qué carga necesitas soltar hoy?
Piensa con honestidad, nómbrala y, si lo deseas, compártela en los comentarios con la frase que te pedí antes. No estás solo en este camino. Empecemos a explorar más a fondo la exhortación a entregar nuestras cargas. Muchas veces, la resistencia a soltar nace de un miedo antiguo. Miedo a perder el control, miedo a confiar en manos que no vemos. En el fondo, hay una pregunta que todos nos hacemos sin querer admitirla. ¿Y si confiando pierdo algo? La respuesta bíblica no promete una vida sin pérdidas humanas, pero sí asegura que quien confía en Dios encuentra un ancla para el alma. Esa ancla no evita las tempestades, pero permite que el barco no zozobre. Considera la figura de David otra vez. En su vida hubo noches de arrepentimiento profundo, como después de sus faltas, y noches de gratitud en la victoria. En ambos tipos de noches, la clave fue siempre dirigir su mirada a Dios. David no escondía su fragilidad, la mostraba ante el Señor. Eso lo llevó a experimentar perdón, restauración y paz que, aunque no borraba las consecuencias, sí reparaba el alma. Al pensar en echar nuestras cargas, podemos distinguir al menos 3 movimientos prácticos: nombrar la carga, entregar la carga y esperar en la carga entregada. Nombrar implica sinceridad. Entregar implica un acto de fe, como una plegaria verbal o un gesto simbólico. Y esperar implica dejar de agitarse por resultados inmediatos, permitiendo que Dios obre con su tiempo. La espera no es inactividad, sino una confianza paciente que mantiene la comunión con Dios mientras Él obra. Es en esa espera donde el espíritu aprende a dormir. Porque dormir en paz no es ignorar problemas. Es vivir con la convicción de que Dios está presente en medio de ellos. Cuando aprendemos a respirar con la certeza de que Él guarda nuestras horas, la noche se convierte en un lugar de restauración, no de persecución. Mientras consideras todo esto, recuerda que el Espíritu Santo está disponible para guiarte en cada paso. No tienes que improvisar la entrega. Pídele al Espíritu que te muestre qué cargas son tuyas y cuáles no, que te dé la valentía para soltar lo que no puedes sostener y la sabiduría para actuar en lo que sí te corresponde. Pedir esta ayuda no es debilidad. Es reconocer que fuimos creados para depender. En este punto quiero compartir una imagen que uso a menudo. Imagina que la vida es una casa, y tú eres el responsable de algunas habitaciones. Algunas puertas están abiertas y necesitan mantenimiento. Otras son responsabilidad de alguien más. Estamos tentados a querer entrar en cada cuarto y arreglar todo, incluso lo que no nos corresponde. Echar las cargas a Dios es como llamar al mejor carpintero y decir: por favor, ocúpate de este cuarto. Tú sigues siendo buen administrador de tu hogar, pero permites que el experto intervenga donde tú no puedes. Esa cooperación entre esfuerzo humano y entrega divina es sana y necesaria. Ahora bien, ¿qué sucede cuando intentas soltar y tu cuerpo no te permite? El insomnio físico es real y a veces requiere ayuda profesional. La invitación al descanso divino no excluye cuidados médicos o terapéuticos. Por el contrario, toma en cuenta la totalidad de la persona. Dormir en paz implica también cuidar del cuerpo. Horarios razonables, evitar estimulantes y crear un ambiente propicio para el sueño. Estas medidas prácticas funcionan en conjunto con la entrega espiritual. No se trata de elegir entre medicina y fe. Ambos pueden coexistir. Antes de cerrar este segmento y seguir profundizando en la sanidad del corazón y la presencia de Dios en las pruebas, permíteme hacer una pausa para pedirte que traigas a tu mente una imagen concreta: la mano de Dios sosteniéndote. Cuando imaginas esa mano, ¿qué cambia en tu respiración? Si la imagen trae un alivio, aférrala. Si no la traes con facilidad, el humilde ejercicio de pedir al Espíritu que te la revele es un buen comienzo. El reposo del alma se aprende y a veces necesita prácticas que reentrenen nuestra imaginación espiritual. Hemos hablado ya del acto de clamar:
de echar la carga y de algunos ejercicios prácticos para la noche. En las próximas porciones reflexionaremos sobre el proceso de sanidad interior que acompaña la paz nocturna, cómo las promesas bíblicas nos sostienen en medio de las pruebas, y de qué manera podemos implementar hábitos que conviertan el cerrar de los ojos en un acto de confianza. Pero antes, quiero dejarte con una pregunta que prepare tu corazón para lo que viene. ¿Qué has intentado poner en manos de Dios y aún te cuesta soltar del todo? Piénsalo con honestidad y señala ese punto. Será el lugar donde la gracia comenzará a obrar si decides confiar de nuevo. A partir de aquí entraremos más en la verdad de que Dios no es un espectador distante, sino aquel que camina contigo en las aguas más profundas y en los fuegos más intensos. La promesa de Isaías 43:2, que cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si pasas por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, será el ancla de nuestra reflexión siguiente. Te invito a permanecer atento, porque juntos iremos desgranando cómo esa presencia transforma el miedo en descanso y la inquietud en sueño reparador. Isaías nos acompaña ahora con una promesa que quiere convertirse en sostén cuando la oscuridad viene. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Isaías 43:2. Imagina esa voz que no minimiza la profundidad del río ni la intensidad del fuego, pero que camina contigo dentro de ellos. No es una voz que promete ausencia de dificultad. Es la voz de aquel que no te abandona en medio de ella. Esa distinción hace toda la diferencia. La presencia divina no elimina la prueba de forma automática, pero cambia tu experiencia dentro de la prueba. ¿Cómo se manifiesta esa compañía cuando la noche trae temores? Primero, en la certeza de que no estás solo. Cuando los pensamientos se multiplican y la imaginación pinta los peores escenarios, la promesa de Dios te recuerda que hay un acompañamiento real, una mano invisible que toca tu hombro. Segundo, en la posibilidad de reposo aún antes de la resolución total de la circunstancia. No todas las batallas terminan hoy, pero puedes recostarte sabiendo que alguien más sostiene la escena. Tercero, en la transformación interior. La presencia de Dios actúa saneando, afinando la fe, enseñándonos a mirar con esperanza. Quiero contarte la historia de Lucía, una mujer que perdió el trabajo en un contexto económico difícil. Las noches se le hicieron insufribles. La factura del mes, las miradas preocupadas alrededor de la mesa, la lista de responsabilidades que no disminuía. Antes de rendirse al miedo, Lucía decidió practicar algo sencillo. Cada noche nombraba delante de Dios una preocupación específica, pedía ayuda por pasos concretos y luego repetía la frase: Señor, yo confío en tu compañía. No fue una declaración mágica. Fue un acto repetido de fe que poco a poco cambió su respiración. Pasaron semanas de búsqueda de empleo. No todo se resolvió de inmediato, pero en medio del proceso, ella pudo dormir con más frecuencia. ¿Por qué? Porque la certeza de la compañía redistribuyó la carga en su corazón. La promesa de Isaías no quitó la espera, pero le dio fuerza para atravesarla sin ser anegada por la angustia. Junto a Isaías, el Salmo 91 nos recuerda que Dios escucha cuando clamamos en medio de la angustia. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Salmo 91:15. Aquí hay una estructura que conviene notar. Invocar, recibir respuesta, experimentar presencia y ser librado. El proceso no es mecánico ni inmediato en cada caso, pero revela un patrón divino. Dios responde, y su respuesta a menudo incluye la paz que permite descansar. Eso explica por qué incluso en noches que parecen sin resolución, alguien puede despertar con el corazón más ligero. La respuesta de Dios a veces viene como una certeza interior antes de la modificación exterior. No quiero que esto suene a consuelo genérico.
Si estás en una noche donde el miedo golpea fuerte, es válido sentirlo y es correcto buscar ayuda práctica. Hablar con un amigo, consultar un profesional, tomar medidas concretas. La promesa no te exonera de cuidados, la complementa. La fe que duerme en paz es una fe que obra con responsabilidad y al mismo tiempo que confía el resultado a las manos de Dios. Volvamos ahora a la sanidad del corazón que acompañará tu descanso. Salmo 147:3 dice que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La palabra sana nos habla del proceso que a menudo necesita tiempo y atención. Cuando una herida interna late de continuo, el descanso se vuelve flechado por recuerdos y desencantos. La sanidad que Dios trae no suele ser un efecto espectacular en todos los casos. Es a menudo una obra paciente del Espíritu que nos prepara día tras día para una vida donde la cicatriz deja de doler con la misma intensidad. Permitir que Dios sane implica 3 movimientos: reconocer la herida, pedir ayuda y someterse a la obra sanadora del Espíritu. Estos 3 pasos son compatibles con terapia, con acompañamiento pastoral y con acciones prácticas para la recuperación emocional. Pensemos en la experiencia de Mateo, que vivió una traición laboral que lo dejó desconfiado y con noches donde la memoria volvía sin piedad. Mateo comenzó a practicar una disciplina sencilla. Cada noche, antes de acostarse, le pedía a Dios que trajera a su mente una verdad contraria a la acusación que la traición le repetía. Cuando la voz interior decía, «No eres suficiente», él recordaba, «Dios me sostiene». Proverbios 3:5. No fue un proceso instantáneo, requería constancia. Con el tiempo, la acusación perdió fuerza y las horas de sueño se hicieron menos angustiadas. Este es un ejemplo de cómo la renovación de la mente, acompañada por la oración y la entrega, contribuye a la sanidad interior. Quiero detenerme un momento en Proverbios 3:5. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar no es una abstracción, es una decisión de entregarte a una sabiduría que supera tu entendimiento. Esa confianza descongestiona la necesidad de controlar cada detalle y abre un espacio para la paz. Por eso, cuando llegues a la noche, practicar la confianza implica 4 actos concretos: confesar lo que te pesa, agradecer lo que se mantiene, pedir ayuda para dejar ir lo que no puedes controlar y recordar que Dios tiene un plan aun cuando no lo ves por completo. Esa práctica crea una atmósfera distinta para dormir. En este punto, conviene hablar de Mateo 6:33, una orientación que reordena prioridades. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Poner el reino en primer lugar no es una garantía instantánea de solucionar cada problema, pero sí reencuadra la vida entera. Cuando lo temporal se subordina a lo eterno, la ansiedad pierde su capacidad de gobernar. ¿Cómo se vive esto en la práctica? Empieza por preguntarte, ¿qué ocupa mi mente antes de dormir? ¿Es el ansia por controlar? ¿Es la preocupación por el resultado? Reorganiza, ora, agradece, relee una promesa bíblica, escribe 3 cosas por las que estás agradecido y duerme. Poner estas prácticas delante de la cama es poner el reino en primer lugar en la rutina nocturna. Hablemos ahora del perdón, que es clave para descansar. Muchas noches se rompen por rencores no resueltos. El perdón no siempre implica reconciliación inmediata. A veces solo implica soltar la prisión emocional que te ata a la persona que te hirió. Perdón es decidir no alimentar la venganza, es liberar el pasado para que el presente pueda recibir la paz. He visto a personas como Ana, que tras años de resentimiento contra alguien de su familia, decidió dar el paso de orar por esa persona y expresar su voluntad de perdonar. No fue un acto ingenuo, fue una decisión de fe. La primera noche que lo hizo, no durmió como en un trance milagroso, pero algo cambió.
La amargura dejó de ser el primer pensamiento al acostarse. Ese cambio gradual es el terreno donde la paz aparece y crece. A esto se añade la dependencia del Espíritu Santo. No podemos convertir la entrega en un ejercicio puramente humano. Necesitamos al Espíritu que nos guía, consuela y fortalece. Pide la ayuda del Espíritu para que te muestre qué cargas son tuyas y cuáles no. Pídele discernimiento para dar pasos concretos y pídele calma cuando la ansiedad quiera dominarte. Invocar al Espíritu no es una expresión vacía. Es invitar al Consolador a tomar parte activa en tu noche. Permite que Él te enseñe a orar incluso cuando las palabras faltan. En la práctica, una rutina espiritual nocturna puede incluir estos elementos concretos que, si los repites, entrenan el corazón para el reposo. 1. Confesar. 2. Agradecer. 3. Soltar. Quiero desarrollar cada uno con ejemplos para que quede claro cómo hacerlo. Primero, confesar. No me refiero a una autoflagelación ni a una lista interminable de culpas. Confesar es decir con honestidad aquello que te inquieta y aquello en lo que percibes tu parte de responsabilidad. Por ejemplo, Señor, reconozco que hoy respondí con impaciencia. Te pido perdón y te ruego ayuda para hacerlo mejor mañana. La confesión sana porque saca de la sombra lo que nos corroe y lo presenta ante el médico de nuestras almas. Segundo, agradecer. Busca al menos 3 cosas en el día por las cuales dar gracias. Pueden ser pequeñas, un café compartido, una llamada, un atardecer. La gratitud reordena la atención y reduce la intensidad de la ansiedad. Cuando agradecemos, la mente cambia su enfoque de lo que falta a lo que ya es. Esa reorientación tiene efectos sorprendentes en la calidad del sueño. Tercero, soltar. Aquí hacemos el acto simbólico de depositar la carga en manos de Dios. Puedes hacerlo con palabras. Padre, tomo tu mano y te entrego esta carga. Confío en que la llevarás. O puedes usar un gesto físico que te ayude a concretar la acción. Escribir el nombre de la preocupación en un papel y plegarlo, o simplemente dormir con la frase, «Dejo esto en tus manos, Señor». El gesto ayuda a fijar la decisión en la memoria emocional. Acompañando estas prácticas, añade una breve lectura de una promesa bíblica antes de acostarte. Puede ser el Salmo 23, en una noche de desgaste, Isaías 43, en noches de pruebas intensas, o el Salmo 91, cuando sientes temor por la seguridad familiar. Leer la palabra antes de dormir permite que la verdad de Dios penetre tu imaginación en el momento en que la mente suele volcarse hacia lo peor. También quiero hablar sobre el silencio estratégico. Apagar las fuentes que estimulan la ansiedad, redes sociales, noticieros, conversaciones intensas, al menos 1 hora antes de acostarte, crea una frontera protectora. En ese silencio, ora, agradece, o simplemente deja que una promesa bíblica repita su ritmo en tu corazón. El silencio no es vacío. Puede ser un espacio donde la presencia de Dios se vuelve más palpable. Recordemos además que el descanso físico importa. Ritmo de sueño regular, ambiente propicio, evitar estimulantes antes de acostarse. La vida espiritual y la salud física caminan juntas. No pongas la expectativa espiritual como excusa para descuidar el cuidado corporal. Dormir en paz es un fruto que florece en un terreno cultivado con intención. Volvamos a las imágenes bíblicas para fortalecer la confianza. Piensa en el apóstol Pablo, que vivió persecuciones y noches de angustia, pero que pudo decir que la paz de Dios guardaba su corazón y pensamientos. F. Filipenses. La paz que Pablo experimentó no fue negación del dolor, fue una presencia que gobernaba su interior aún en medio de tribulación. Esa misma paz está disponible para ti. No te la mereces por méritos. Es un don que se ofrece a los que recuerdan su presencia. ¿Cómo poner en práctica ahora mismo lo que hemos dicho? Aquí tienes una guía práctica ampliada para tu noche.
Un ritual sencillo que puedes adaptar. 1. Antes de acostarte, anota en una hoja lo que te preocupa. Sé específico. Al lado, escribe una acción concreta que puedes dar mañana. Si no hay acción posible, anota. Lo entrego a Dios. 2. Lee un pasaje breve y tranquilo de la Biblia. Elige una promesa. Salmo 34:17, Salmo 91, Isaías 43:2 o Proverbios 13:5. Deja que la frase se repita en tu mente como una verdad cierta. 3. Realiza el acto de entrega. En voz baja di a Dios lo que decides dejar en sus manos. Si te ayuda, ponlo por escrito y dóblalo. 4. Agradece 3 cosas del día. Hazlo despacio, permitiendo que cada recuerdo traiga calor al corazón. 5. Pide la guía del Espíritu para los pasos del mañana y concede a tu corazón permiso para descansar, aún sin tener todas las respuestas. 6. Duerme con una palabra que repitas en tu corazón. Confío, descanso, estoy en tus manos. Si incorporas estos pasos con constancia, estarás entrenando a tu corazón para una nueva forma de descanso. No es una solución mágica, pero es una disciplina de entrega que produce fruto. Quiero ahora abordar una objeción que algunos podrían tener. ¿Y si mi fe falla y despierto igual de angustiado? Es una pregunta legítima. La fe no siempre es firme, fluctúa. En esos momentos la humildad espiritual continúa siendo un valor. Reconoce la inquietud, repite el acto de entrega y busca compañía. A veces, el proceso de aprender a confiar implica varias noches de práctica y varias conversaciones con Dios. No te desanimes si un paso hacia atrás aparece. La gracia se encarga de sostener el esfuerzo humano. Es relevante también mencionar la intercesión comunitaria. No tienes que llevar tus noches solo. Compartir con otros creyentes tus cargas, pedir oración, recibir palabra de ánimo, ha ayudado a muchos a recuperar la paz. Un hermano o hermana que ora contigo puede ser la mano tangible de Dios en la noche. Si te sientes solo, busca una comunidad, aun si al principio es un círculo pequeño. La comunión es un remedio bíblico contra la soledad que genera insomnio. A continuación, profundizaremos un poco más en la confianza práctica frente al futuro. Muchas noches nos quitan el sueño por miedo a lo que vendrá. ¿Y si no soy capaz mañana? ¿Y si fracasa tal proyecto? En Jeremías 29:12 encontramos una invitación a buscar a Dios con oración sincera. Y me invocaréis, y vendréis y suplicaréis a mí, y yo os oiré. Esa respuesta bíblica nos enseña que la oración es la vía para traer el futuro a la presencia de Dios. No se trata de controlar el resultado, sino de activar una relación donde el futuro se recibe con aliento, sabiendo que Dios escucha. Por eso, incorpora en tu noche una oración corta por el día siguiente. Pide claridad, pide pasos guiados, pide fuerza. No necesitas tener todas las respuestas ahora, solo pide dirección y confianza. Un ejemplo que ilustra esto es el de Miguel, joven profesional que vivía preocupado por decisiones laborales que podían desencadenar cambios familiares. Cada noche, antes de dormir, Miguel pedía a Dios claridad sobre el paso siguiente. Durante semanas no recibió una visión espectacular, pero sí pequeñas confirmaciones. Una conversación, una puerta que se abría, una persona que le ofrecía sabiduría. La noche dejó de ser un campo minado de ansiedad y pasó a ser un tiempo de reposo en medio de la incertidumbre. En medio de todo esto, no olvides que la vida cristiana fructifica en la práctica del perdón y el servicio, cuando orientamos nuestras energías hacia ayudar a otros. La autoabsorción disminuye y el peso personal se relativiza. No digo que el sufrimiento desaparezca, pero la solidaridad con otros es un remedio práctico y bíblico para la angustia. Servir con el corazón ligero, no como forma de huida, sino como expresión de la fe, trae una paz que se refleja en la noche.
Llegamos ahora a un punto decisivo. La invitación a soltar de manera consciente. Ya hemos hablado de gestos y rutinas. Ahora te invito a un acto de fe en este mismo momento. Reconoce la carga que más te aprieta. Mírala con honestidad y pronuncia una declaración breve hacia Dios. Puedes decir en voz baja: Señor, te entrego esto. Confío que tú lo llevarás. Hazlo con calma. Si lo repites con sinceridad, algo en tu interior se moverá. No garantizo resultados mecánicos, pero sí afirmo la disposición de Dios a recibir tu entrega. Antes de orar juntos, permíteme repetir una verdad esencial. Dormir en paz no siempre significa que los problemas se han resuelto. A veces significa que has cambiado de manos la propiedad de tu angustia y ahora descansas sabiendo que hay alguien que la sostiene. Esa mano que sostiene no siempre actúa de la forma que esperamos, pero actúa con sabiduría y amor. Ahora quiero invitarte a una oración breve, dirigida a Dios, pidiendo paz y protección para la noche. Si te place, ora conmigo con las palabras que siguen o usa las tuyas propias. Señor, te damos gracias por esta palabra que calma. Padre, ponemos delante de ti nuestras noches inquietas, nuestras cargas más pesadas y nuestras culpas no resueltas. Te pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón y nuestra mente. Ven con tu espíritu para sanar lo que está herido, para darnos valor cuando tememos y para enseñarnos a confiar. Sustenta a quienes enfrentan pruebas hoy. Acompaña a quienes duermen con miedo. Abraza a los que no encuentran consuelo. Te entregamos lo que no podemos sostener y te pedimos que nos des la gracia de descansar bajo tu cuidado. En tus manos lo dejamos. Amén. Si has pronunciado estas palabras con sinceridad, fidelidad y humildad, creo que algo en tu interior ha comenzado a cambiar, aunque no lo adviertas de inmediato. El acto de entrega, aunque parezca pequeño, prepara el terreno para el descanso. Antes de despedirme, quiero darte algunos consejos prácticos finales que puedes implementar hoy mismo y que, si los repites, construirán una cultura de descanso en tu vida. 1. Establece una rutina nocturna de 30-60 minutos que incluya silencio, lectura bíblica, confesión breve y gratitud. La repetición genera hábito. 2. Mantén un cuaderno de preocupaciones donde, antes de dormir, anotes lo que te angustia y lo que harás mañana al respecto. Ese acto formaliza la entrega. 3. Busca compañía espiritual regular. Un amigo que ore por ti. Un grupo pequeño o un pastor. No cargues solo. 4. Si la inquietud es crónica, consulta ayuda profesional. La fe y la medicina, la espiritualidad y la psicoterapia no son adversarias, pueden ser aliadas. 5. Haz del perdón una práctica diaria. Libera una pequeña ofensa cada día. No dejes que la amargura se acumule. 6. Recuerda que dormir en paz es fruto de una vida que prioriza al Señor. Pregunta con regularidad: ¿qué ocupa mi corazón durante el día? Reajusta conforme a la palabra. Para cerrar, vuelve a escuchar la sentencia que abrió esta conversación. Dios te dice hoy: duerme en paz. No es solo una consigna, es una invitación a vivir bajo la mano de un Dios que cuida. Si esta palabra ha tocado algo en tu alma, te invito a poner en práctica lo aprendido. Haz la rutina esta noche, nombra tu carga, entrégala y permite que la presencia de Dios actúe con suavidad en tu interior. Si la paz que buscas llega y quieres compartirlo con otros, te animo a dejar un testimonio en los comentarios. Cuenta brevemente qué carga entregaste y cómo fue tu noche. Tu testimonio puede ser el puente que otros necesitan para soltar. Y si esta palabra te trajo consuelo, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite dormir en paz. Así más corazones podrán recibir esta invitación. Que la paz de Cristo te guarde hoy y siempre. Que la certeza de su presencia calme tus noches y que aprendas a recostarte cada día un poco más en sus manos.
Duerme en paz. Amén.